para la campaña. Canchunchún Florido. Cada vez que yo oigo a Luis Florido, me suena Canchunchún Florido. Kiko, no es Canchunchún. ¿Cuánto La es? canción de Luis Mariano Rivera se llama Canchunchú Florido. Pero y Canchunchú no es lo mismo. No, no es lo mismo. Chun, chun. No es lo mismo Kiko con cacho que sin cacho. Eh, Ay, Dios. Ay, Dios. No, no se ven, no se ven. No, no. Mira, yo disculpen que no pude dormir anoche en mi casa y me traje la misma ropa del programa de anoche. ¿Ok? O mejor dicho, para no decir que lo grabamos el mismo día, pues, sigamos. Está bien. El señor Luis Florido, que es el coordinador, mientras tanto, de Voluntad Popular. Político, el coordinador. Porque el señor Carlos Vecchio, que tenía ese cargo, está... Lo sigue teniendo, pero está... Pero no está en una Exacto. situación. Yo tuve la oportunidad de hablar con Vecchio en Miami. Yo le tengo un gran cariño a Vecchio. Me parece una de las Vecchio. grandes injusticias de la manera Sí. en que se maneja el poder en Venezuela es eso, chicos, que una cosa insólita. Pero metiéndonos en el tema Político, electoral. político, entrándole ya al zaperoco, ¿por qué Voluntad Popular, cuya génesis está ubicada en las posiciones que tuvo Leopoldo frente a las primarias, que pedía primario por otro lado, termina no al lado de Andrés Velázquez pidiendo primarias, sino termina negociando allí y no peleando hasta el final que todo el mundo tuviera derecho y convirtiendo la elección en un gran espectáculo de masa, todas convocadas a unas primarias y el pueblo... Bueno, primero buenas noches a ti, Kiko, y a Roland, gracias Eso, por, no, por la eso me invitación. suena, buenas noches. Te suena, ¿no? Sí. Bueno, mira, digamos muy claramente, si nosotros fuésemos el único actor en la mesa de la Unidad Democrática, habría primarias en todos los circuitos del país, porque ha sido una tesis política que nosotros sostuvimos desde el nacimiento de Voluntad Popular en el año 2009. Tú recuerdas que en aquel momento propusimos el plan Todos Unidos y se centraba en la elección primaria para definir los candidatos y en la tarjeta única para, a través de esa tarjeta, lograr simplificar el voto del ciudadano. Bueno, hoy día nos encontramos de que Voluntad Popular está dispuesta a que la unidad sea más importante que cualquier elemento para obtenerla. Es decir, tú puedes obtenerla a través de primaria y puedes obtenerla a través de consenso. Las primarias que se van a dar en el país, que son 37, fueron todas motivadas y estimuladas por Voluntad Popular. Las que no se van a dar, bueno, evidentemente es porque el planteamiento que había en cada uno de esos estados era el consenso. Todavía no está cerrado el consenso en esos estados, todavía no está concreto quién va a ser candidato en cada uno de los circuitos, pero lo que sí hay claro es que hay una voluntad de los actores en que nos entendamos. Tenemos que entender lo que nos pide el ciudadano en la calle. ¿Qué es lo que nos pide? Únanse. La gente nos dice, pónganse de acuerdo, y creemos que es más importante siempre tener esa premisa por delante, ponernos de acuerdo para lograr que la unidad sea una sola. No, pero parece que en el estado Lara la cosa está un poco complicada, Florido. La posición, por ejemplo, del diputado Eduardo Gómez Sigala pidiendo primarias junto con la gente de la causa R, el gobernador diciendo que ese es capítulo cerrado. ¿Cuál es la opinión de Voluntad Popular y tú como dirigente larense? Mira, nosotros expusimos nuestra opinión en la mesa de la unidad cuando tocó hablar de este tema. Nosotros planteamos la necesidad de abrir el circuito 3, que es el circuito donde está Eduardo, que por demás ha sido un gran diputado. Abrirlo a primaria, nosotros lo propusimos, en la mesa no contábamos con los votos reglamentarios para esto, bueno, y entonces nosotros, habiendo apoyado el consenso en el Estado Lara, exhortamos a los distintos actores, incluyendo al gobernador del Estado y a los actores de la Mesa de la Unidad, de que se hiciera el esfuerzo por incluir a Eduardo Gómez Sigala en lo que es la presentación de los nombres. Eso todavía no está cerrado y creemos que todavía hay un trecho y un trayecto para lograrlo. Fíjate, aquí haciendo abogado del diablo, Gómez Sigala, que por cierto es uno de los que más inasistencia tiene en la Asamblea, lo único que ha hecho es declarar toda la vida contra Henry Falcón, decir que Henry vendió al gobierno, que es un Andrés, ¿cómo se llama? El del Zulia. Un Francisco Arias Un Cárdenas. Francisco Cárdenas II. O sea, es lo que ha confrontado más a Henry que al gobierno, ¿eh? Porque Henry lo va a meter, lo va a aceptar. Fíjate esto, y ahí es donde tú hablas de lo que significa la unidad. La unidad, Ojo, que es abogado del diablo, sí. o Eduardo, no ven a decir que yo no Pero te quiero. la unidad es una confluencia de distintos factores, de distintos sectores. Hay gente, digamos, con unas posiciones que estamos totalmente dispuestos y dedicados a buscar una salida a este desastre y, por supuesto, a sustituir al gobierno de Maduro por vía constitucional. Lo hemos dicho y le ha costado la cárcel a Leopoldo, la persecución a Carlos Vecchio, que tú lo mencionabas, y algunos otros dirigentes de Voluntad Popular que tenemos exiliados. Pero la unidad también incluye la tolerancia entre nosotros. Tenemos que entendernos que para ganar en el Estado Lara necesitamos
del concurso de Henry Falcón. Yo tengo diferencias con el gobernador, él lo sabe, lo hemos hablado, y hablar de las diferencias yo creo que nos ayuda a encontrar las coincidencias. ¿Cuáles son las diferencias, por cierto? No, digamos, más que hablar en este momento de las diferencias, yo creo que tenemos que hablar de la coincidencia, de la necesidad de construir una Venezuela distinta, una Venezuela de cambio. Hay un documento que suscribió la mesa el 5 de agosto del año 2014, que suscribió su partido, que es Avanzada Progresista, que suscribió Voluntad Popular, que habla como premisa fundamental el cambio político de manera urgente. Así es. Eso lo firman ellos, lo suscribimos nosotros, por tanto, ahí tenemos que encontrar. ¿Podría contarle a la audiencia cuál va a ser el rol de Leopoldo López en estas elecciones parlamentarias? Bueno, el rol de Leopoldo López es fundamental. Leopoldo López, más allá de ser el principal dirigente de Voluntad Popular, hoy en día representa la voluntad de cambio que tenemos los venezolanos. Es un símbolo de la resistencia y de la lucha. Te lo pregunto porque hubo una comunicación que se emitió desde Ramo Verde, donde pedían ser incluidos en los consensos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso fue así? ¿Van a tener una diputación? ¿Van a Parlasur, a Parlatina, todas esas cosas? Parlare se murió, no hay elecciones de Parlare de nada. Parlare niente. Se dijo que nada de Parlare. Mira, yo te doy mi posición personal. Yo creo que el liderazgo de Leopoldo puede estar en la posición en que no solo Leopoldo López lo decida, sino en el que los venezolanos lo decidan. Es decir, porque es un liderazgo que trasciende hoy la frontera. El preso político más importante del mundo es Leopoldo López. La última expresión de Felipe González, quien es un presidente de los más importantes que ha tenido España y que ha tenido la izquierda democrática en el mundo, en asumir la defensa de dos líderes socialdemócratas, Leopoldo López y Antonio Ledesma, marca muy claramente lo que significa Leopoldo López para el mundo, pero también para Venezuela, Kiko. O sea, estamos hablando de que hoy en día Leopoldo podríamos decir que es el líder de esa Venezuela que quiere cambio, que es el líder de la Venezuela que se resiste a ponerse de rodillas, que es el líder de la Venezuela que está pidiendo a gritos que le demos una vuelta a esta tortilla. Es decir, y esa vuelta a la tortilla significa derrotar electoralmente a lo que es el oficialismo. Luis, fíjate, hoy día. ¿me entiendes? Yo que tengo mucho cariño a Leopoldo y lo sabe. Pero fíjate, la última encuesta de Atincor habla de que hay un 52% de electores en el país que les parece mal a la oposición y les parece mal al gobierno. Eso se reduce a la hora de votar porque la gente dice, no, pero más responsable es el gobierno. Y como aquí al final el país ha vivido un proceso de polarización, pues eso ha contribuido a la oposición. Sin embargo, cuando uno se pone a escudriñar, consigue que la oposición ha cometido errores graves, la abstención, el paro petrolero, etcétera, que en muchos sectores la oposición es la que es percibida como poco demócrata, fíjate. Cuando Maduro del 11 de abril es porque hay sectores que votan por ellos, que ven a la oposición como la que siempre anda buscando coleaces y salidas y golpes y cosas de esas. Y cuando digo salida es porque el gobierno señaló que la salida, aun cuando no fuera así, porque yo creo que el discurso de Leopoldo no era eso, pero el gobierno la metió dentro de ese combo. Entonces, hay sectores en el país que no les gusta la oposición porque les habla un lenguaje que no entienden o que no les llega o que no expresa su necesidad, porque la oposición generalmente habla en términos políticos y no de los problemas de la gente. Esta elección primaria y todo lo que está pasando ahorita debería buscar acercarse a esa gente, ¿no? Para que los convenzan de que efectivamente con la Asamblea viene un cambio. Ahora, ¿qué cambio puede haber si los candidatos a la Asamblea Nacional son Henry Ramos por aquí, Ramón Guillermo Aveleo por allá? Luis Florido por aquí. No, porque Luis Florido es relativamente nuevo, pero hasta Braulio Jatarvillo por ahí en Margarita. Pastoreira, qué sé yo. Yo no tengo nada contra ellos, pero mucha gente puede decir, bueno, entonces son los mismos de siempre. ¿Qué cambio puede haber si son los mismos de siempre? Bueno, mira, ustedes dos, tanto tú, Kiko, como tú, Roland, son hombres de medios de comunicación y saben lo que significa en medios de comunicación un minuto de televisión, en lo que llaman el prime time, en los canales principales, Venevisión, Televen, Globovisión, Venezolana de Televisión. Bueno, el gobierno con una cadena cubre todos los medios. En cambio, la oposición no tiene hoy día medios donde expresar sus ideas. Digamos, tenemos un bloqueo mediático muy, pero muy importante y eso impide que tú puedas tener un mensaje que le llegue a la gente de cuáles son los planes de la oposición. Yo te doy un ejemplo. El año pasado, y lo comentaba hoy en una reunión que hacíamos en Voluntad Popular, nosotros hicimos aproximadamente 12 foros con el tema del planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Esos 12 foros eran propuestas en materia de medio de comunicación, propuestas en materia
económica, propuestas en materia política, propuestas en los distintos materia de turismo. En turismo. Bueno, eso no lo cubrió sino un medio por aquí, un medio por allá. No hubo una difusión de propuestas, de planteamientos, de la construcción de una idea. Lo que es el constructo de una idea fuerza que le permita al venezolano decir, la oposición es diferente. Y por ello, al no llegar el mensaje, evidentemente nos dispersamos en el mensaje que manda el oficialismo. ¿Qué dice el oficialismo? Bueno, que nosotros somos una oposición golpista, que somos unos apátridas, etcétera, etcétera. Pero ese mensaje ya no está llegando con la misma fuerza porque el venezolano contrasta, el venezolano se da cuenta que sus problemas cada día son más graves. Ahora, la oferta que nosotros evidentemente le hemos puesto al país, que es la oferta del cambio político para una mejor Venezuela, y así lo hemos dicho, donde todos los derechos sean para todas las personas, no puede tener la misma difusión que tiene un mensaje de Diosdado Cabello o de Nicolás Maduro en cadena nacional. Y eso tenemos que tenerlo claro. Llegarle a la gente con sus problemas, bueno, eso hemos hecho siempre. La oposición venezolana, y particularmente en Voluntad Popular, que nació desde las redes populares, hemos estado acompañando a los venezolanos. Pero quiero decirles que el año pasado, en el febrero del año 2014, nosotros iniciamos las primeras reuniones de calle con la propuesta de la salida, y eso hizo que cambiaran los números. En Venezuela cambiaron, la percepción a favor del gobierno cambió a partir de ese momento, y podemos verlo en las encuestas. A partir de febrero del año 2014, el gobierno ha estado en números rojos hasta la fecha, cada vez rojos más abiertos. Es decir, ahorita la oposición venezolana duplica en unas encuestas al oficialismo, en otras lo triplica, en otras no están así, pero en todo caso el oficialismo tiene el sol en la espalda en este momento. ¿Cuál es el reto que tiene la oposición? Comunicar un proyecto de esperanza donde los venezolanos entendamos que nosotros no vamos a la Asamblea Nacional a hacer nada más una ley para que haya empleo o una ley para que haya seguridad. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional para propiciar el cambio político, y el cambio político incluyente, que incluya también a los sectores medios y a los sectores bajos del chavismo, que también tienen que comprender que esta Venezuela tenemos que echarla hacia adelante todos. Que son víctimas de la cúpula podrida, como decías en una de las presentaciones. Ahora bien, una pregunta, volviendo al tema de Voluntad Popular y del liderazgo de Leopoldo López. Leopoldo López en casi todas las encuestas aparece como el líder mejor aspectado, más favorecido. ¿Por qué uno siente que el partido está a la saga, que hay otros partidos por encima, a pesar de que el líder es Leopoldo López? ¿Por qué esa dicotomía y esa...? Mira, depende de la encuesta que leamos. Nosotros vimos recientemente un trabajo de campo que mandamos a hacer, donde aparece el PSUV, después aparece Primero Justicia, un poquito, 2 puntos por arriba de Voluntad Popular, pero Primero Justicia y Voluntad Popular juntos superan por 1 punto al PSUV. Es decir, que son 2 partidos, uno ya con más tiempo que Primero Justicia y Voluntad Popular, con un partido emergente, que en este momento estamos por encima del principal partido de la oposición. Y esa percepción que hay en algunos sectores de que la mesa no es un saco de gato, una peleadera, Enrique pelea con Leopoldo, don Enrique, o los de Voluntad Popular con esto, los del COPE con los del MAS, y el MAS se salió, ¿no? Los del COPE con los ADECO con esto, con Henry Falcón, que realmente pareciera que no prevalece lo que es el interés de la nación, que es ese cambio político que muchos y las grandes mayorías están expresando, sino cómo me acomodo yo, cómo me quedo yo en la lista, cómo entro yo en el cuadre. Mira, te voy a decir por las últimas reuniones que hemos venido sosteniendo, han sido reuniones de mucho respeto entre todos los partidos políticos, ¿no? No se corresponde exactamente con la realidad. No quiere decir que no existan gatos, y no quiere decir que no exista alguna pelea de gatos, pero creo que hay la disposición de todos los partidos políticos en que se comprenda un poco mejor el rol que cada organización tiene. El rol que tiene Voluntad Popular es distinto al rol que tienen otras organizaciones políticas. Nosotros no tenemos un rol para diferenciarnos, nosotros tenemos un rol que lo tenemos claro. Para nosotros, nuestra premisa esencial de trabajo es el cambio político en Venezuela. La construcción de una mejor Venezuela pasa por el cambio político. Vamos a meternos en cambio político. Fíjate, Maduro, a mi juicio, está aplicando el viejo truco que Chávez le dejó, es el guión. Y el cuento con los Estados Unidos, el golpe, todo eso encaja en la estrategia electoral de Maduro, que es fundamentalmente convencer a ese gentío que votaba por Chávez, que ahora no quiere votar por Chávez, porque Chávez se murió y él es muy malo para la gente, entonces le quiere convencer, no por gestión de gobierno, porque la gestión es muy mala, es un desastre, es horroroso, no hay plata, no hay producción, no hay nada, inseguridad por todos lados, pero
pero hay patria. Pero tenemos patria, tratando de que el corazón, frente a la invasión del imperio, salgamos todos a defender a la patria y con eso convocar la elección. Eso es difícil porque la oposición en las primeras de cambio, cuando Obama, todo el mundo se lo dice un momentico, yo estoy en contra de cualquier invasión. Yo creo que nadie está... La iglesia también. Sí. No, y luego el propio imperio en la OEA acaba de decir que no va a invadir Venezuela. Pero no van a insistir en ¿Quién va a querer ocuparse de arreglar? Sí, ellos se van a ocupar de eso, además Ricardo Sánchez está dispuesto allá a justificar la cosa. Frente a eso, ¿Le cabrá hay el uniforme? una dicotomía para la oposición. ¿Le cabrá el uniforme a Ricardo Sánchez cuando le ponga la cosa De la milicia. de la No milicia? sé, no sé. XX. Fíjate, frente a eso la oposición tiene un problema, porque la oposición está hablando de que el gobierno viola los derechos humanos, porque tiene a Leopoldo preso, a Ledesma, etcétera, etcétera, y todo lo que ha ocurrido, y además que son unos corruptos porque no aparecen los dólares de Cadivi, los 20.000 millones, y además estas cuentas en Andorra, en no sé dónde. Tiende a repetir el discurso de Obama. ¿Cómo resuelves tú eso? ¿Cómo haces tú para que la gente entienda que no es que tú estás repitiendo Obama, sino que tú vienes hablando de hace años que la cosa está aquí en esos términos? Y no ayudar a Maduro a que su discurso prospere, pues. Es que el tema es que esto no es un discurso de Obama. Es decir, el caso del HSBC no lo saca Obama, lo sacan las autoridades en Suiza que intervienen en este banco por blanqueo de capitales. Y entonces al intervenir este banco es donde sale, y la filtración que por supuesto hacen funcionarios, es donde salen las fortunas que venezolanos, más de 14.000 millones de dólares de venezolanos allí. Mira, no tendríamos que hacer cola para buscar papel toalé, para conseguir medicamentos, para conseguir Eutirox, o para conseguir acetaminofén, o para conseguir guantes de látex. Es decir, cosas que ni siquiera se están... para las parejas, preservativos, tampoco se consiguen en farmacia. Es decir, estamos hablando de que tú no consigues ni los productos básicos, ni tampoco consigues productos para el hogar, productos para la higiene personal. ¿Y eso por qué? Porque se robaron el dinero. Y lo mismo el Banco de Andorra o el Banco de Madrid. Es decir, son temas que no tienen que ver con Obama. Esos son unos corruptos, unos señores que aquí en Venezuela, con la gorra roja, con los símbolos del PSUV, con sus chaquetas rojas, con sus militares detrás apoyándoles, bueno, se llevaron los dineros de todos los venezolanos y hoy en día estamos pasando las penurias. Y Venezuela se convirtió en un desastre gracias a eso. Entonces, por ejemplo, nosotros, que estamos atacando sistemáticamente al gobierno con ese tema, bueno, no tiene nada que ver con Obama. El hecho de la ley que tienen los Estados Unidos para sancionar a los funcionarios de otros países, eso no tiene nada que ver con que algunos funcionarios en Venezuela se hayan robado los dineros, pero que también hayan violado derechos humanos, Kiko. Yo creo que la violación de derechos humanos, lo mismo que la corrupción, debe ser castigada en cualquier parte del mundo. No solo en los Estados Unidos. Nosotros estamos hablando que también la Unión Europea debería ser castigada aquí, pero aquí no es castigada. Aquí debería ser castigada. En UNASUR debería ser castigada, a pesar de que no hay un mecanismo multilateral para esto, pero la OEA sí tiene los mecanismos y sí lo tiene también la Organización de Naciones Unidas. Es decir, estos son crímenes de lesa humanidad. Quitarle a los niños su leche para los teteros es lesa humanidad. Quitarle a los ciudadanos los productos para alimentarse también. Entonces, no podemos aquí juntar una cosa con la otra. Que los Estados Unidos sancione a funcionarios venezolanos no significa que están sancionando al pueblo venezolano. Aquí ni a doña Rosa ni a don Pedro en su casa le han quitado un centavo. Los Estados Unidos le están quitando, sí, dinero a esos corruptos venezolanos que fueron a depositar allá en Disney World, allá en Miami, fueron a depositar los dineros que son de todos nosotros. Ahora, en el programa anterior, en el programa de ayer, Felipe Mujica estaba como invitado nuestro y hablaba de una vía distinta, una opción distinta que ellos están planteando frente al que él considera que es una suerte de conciliábulo que hay en la MUD de reparto de cargos, que no entienden exactamente el momento dramático de venezolanos, la comunicación con sectores del chavismo que no se hace nunca eficiente. ¿Qué opina usted de eso? Pero ya va, ahorita no. Pero me repite la pregunta porque se me olvida. Sí, ok. Cuando regresemos, el señor Carreño hará la misma pregunta, pero más larga, mucho más.